Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Año Nuevo. Hoy 2 de enero, primer domingo del año, primer domingo de enero, nos felicitamos. Ayer la solemnidad de la Maternidad Divina de María, Santa María Madre de Dios, comenzábamos este año 2022 con el deseo de que esa bendición sacerdotal que leíamos en la primera lectura, de que el Señor ilumine su rostro sobre nosotros, se haga verdaderamente realidad en cada uno de nosotros. Y hoy domingo es el día del Señor, eso es lo más importante, lo fundamental. El Señor ha muerto y ha resucitado, es lo que nos convoca cada domingo, pero en este domingo segundo del tiempo de Navidad, en el cual la Iglesia nos invita a seguir meditando el misterio admirable. A pesar de haber acabado ayer la octava de Navidad, nos invita a seguir meditando este misterio admirable del nacimiento del Señor. Por eso en el Evangelio de hoy volvemos a escuchar las palabras del Evangelio del día de Navidad, del prólogo de San Juan. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Estas bellas palabras del apóstol Juan nos invitan a profundizar más allá de lo que humanamente sucedió en Belén, como un misterio profundo en el cual Dios viene al hombre, se encarna, se hace uno de nosotros, la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad. Es motivo de profundo gozo. La historia está inclinada hacia el bien, decía Benedicto XVI. Y así lo vivimos y así lo vive la Iglesia en toda su vida y en su misión a lo largo de la historia. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la vida de la Iglesia, pero justamente de su lado más sufriente. Ya hemos tenido en más de una ocasión este tema de los cristianos que son perseguidos por su fe. Conviene que de vez en cuando sigamos las noticias de cómo viven y qué se está haciendo para ayudar a nuestros hermanos cristianos perseguidos gracias a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene presencia en nuestra diócesis de Pamplona. Y para ello está con nosotros María Ratibel, delegada de esta Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, María, y feliz año. Igualmente, feliz año. Bueno, has venido, nos has presentado ya en otras ocasiones la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a arrancar porque nos has traído aquí este informe que tenemos aquí encima de la mesa de libertad religiosa. Creo que el último se hizo en el 2019. 2018. 2018. Hemos tardado un poquito más porque la pandemia también afectó la elaboración del informe, y en esta ocasión hemos tardado 2 años y medio en elaborarlo, en lugar de los 2 años habituales. Bueno, entonces, ¿cómo está la situación después de un informe a otro? En fin, supongo que también la pandemia y todas las ayudas han podido influir. En fin, cuéntanos un poco, tenemos aquí este informe que nos has traído, cómo está a día de hoy el tema de la libertad religiosa. Bueno, digamos que si lo tengo que resumir en una frase, es que seguimos yendo a peor. La libertad religiosa es un derecho fundamental que sigue siendo atacado cada vez más, y cuando esto lo traducimos en lo que nos es más cercano, que es la religión más perseguida del planeta, que es el cristianismo, en cifras te lo puedo resumir muy rápidamente. Mira, cuando estábamos en el informe de 2016 decíamos que 1 de cada 6 cristianos en el mundo vivían en países de discriminación o persecución. En el informe de 2018 ya eran 1 de cada 5. Y en el informe de 2021 ya hablamos de más del 25%, es decir, 1 de cada 4 cristianos del mundo viven en países de discriminación o de persecución. Eso se traduce en 646 millones de cristianos. Hablaré siempre de cristianos porque, sabes que alguna vez hemos hablado aquí, eso que dice el Papa Francisco, que es tan bonito, que es el ecumenismo de la sangre. Para el perseguidor no hay diferencia entre un ortodoxo, un cristiano ortodoxo o un cristiano católico. En eso, en dar la sangre por Cristo, estamos más unidos que nunca. Hemos dicho informe de libertad religiosa. Bueno, es una pregunta un poco más genérica, pero ¿por qué es importante hablar de libertad religiosa? Bueno, es importante por una parte desde el punto de vista de las leyes civiles, de los derechos civiles. La libertad religiosa, digamos que es un semáforo muy claro de cómo están las libertades en un país. Si un país ataca la libertad religiosa, digamos, si en un país como China hay una asociación patriótica que ha creado una iglesia paralela oficial para obedecer los mandatos del Partido Comunista,
pues digamos que en ese país el resto de libertades, tal como las vivimos aquí o como las entendemos, en ningún caso van a estar bien. Entonces, por una parte, es un semáforo importante. Y por otra, en lo que nos toca más de cerca, en lo que nos da el ser cristianos, en lo que es la evangelización, ese mandato para todos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, predicar la verdad que es Cristo, la verdad que está en la Iglesia Católica, un contexto de mayor libertad religiosa también es un contexto en el que se va a poder predicar mejor la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido también es importante. Aunque la gracia de Dios siempre suple, ¿no?, en nuestro cotidiano y en todo, y a veces también sucede que en los países de mayor dificultad de evangelización, donde todo está prohibido, donde no se puede tener una Biblia, a veces son los más fecundos en bautismos, en conversiones, o sea que eso Dios le da la vuelta a eso. Dios le da la vuelta y en vocaciones lo sabemos porque todas las congregaciones hablan de proliferación de vocaciones. Sí. Vamos a poner en vídeo, pero quiero que antes expliques, porque nos has mandado un vídeo para ver un tema concreto de persecución. En Burkina Faso se titula el vídeo, que vamos a ver enseguida, La Iglesia Refugio de Víctimas del Yihadismo. Yihadismo que parece que es un problema que ahora, la pandemia, exceptuando, claro, que desgraciadamente nos ha interrumpido todos los temas mundiales, pero era un tema que porque nos hemos visto amenazados, ¿no?, en España por el yihadismo. Cuéntanos un poco este problema de Burkina Faso, que vamos a ver ahora enseguida el vídeo. A ver, Burkina Faso es un país que está, digamos, en el cinturón central de África y es una zona, todo ese cinturón central de África, donde el yihadismo ha tenido en estos últimos 2-4 años una escalada impresionante. Entonces, digamos que es un ejemplo de lo que están sufriendo todos esos países de Centroáfrica. Otros ya lo sufrían antes, como Nigeria, que yo creo que en alguna ocasión hablamos de Nigeria con motivo de alguna campaña. En Burkina Faso hay unas cuantas milicias yihadistas. El fenómeno es común en toda África, digamos que el yihadismo está aprovechando reivindicaciones locales que bien pueden ser territoriales, problemas étnicos entre tribus, problemas de pobreza que crean mucho descontento, y entonces a esto le dan una dimensión religiosa, radicalizan a mucha juventud que no lo estaba antes, y crea una situación de guerra, de guerrilla, de terrorismo, al fin y al cabo. En Burkina Faso, por ejemplo, un objetivo de los yihadistas muy fuerte desde el principio son los maestros, porque desde esa visión radical del Islam no se puede enseñar nada que no sea el Corán, digamos, y sus leyes adyacentes, ¿no? Entonces, ahora mismo hay cientos de miles de niños en Burkina Faso que no pueden ir al colegio porque sus colegios están cerrados porque son objetivo de los terroristas. Si hablamos de la evangelización ya, por supuesto, hay una persecución terrible, pero es que además en Burkina Faso casi el 50% del territorio está ahora en manos de los yihadistas. O sea, además están en muchos países ganando territorio. Entonces es un problema tremendo al que le estamos dando la espalda. Efectivamente, la pandemia ha hecho que tengamos el foco en otro sitio y que nos olvidemos de grandísimos problemas que tiene el mundo, porque la globalización es para todo. Claro. Entonces ya no es tan sencillo decir, esos pobres que están allá, o sea, lo vamos a ver en imágenes, es impresionante. Yo me alegro mucho porque la Iglesia navarra es católica y tenemos que tomar conciencia, ¿no?, por eso hacemos los programas, y la presencia vuestra también, que luego hablaremos de ayuda a la Iglesia necesitada. Pues vamos a ver este vídeo de Burkina Faso, la Iglesia Refugio de las Víctimas del Yihadismo. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a
aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de, j'allais dire, de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. En este primer domingo del año 2022 estamos hablando con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene presencia en nuestra diócesis, y hablando de los cristianos perseguidos, que es un tema que no hay que olvidar y seguir, ¿no? Con María Retivel estamos hablando de este tema. María, bueno, hemos hablado de Burkina Faso, entiendo que es, junto con África, lo más castigado, ¿no?, en cuanto a persecución religiosa. Sí. Ahora mismo, en estos años, la región, si vamos igual por continentes, en la que más ha aumentado la persecución es África, sin duda. Mucha gente se puede estar preguntando, bueno, sí, vemos la persecución, pero bueno, ¿cuáles son las causas, quiénes persiguen, en fin, qué hay detrás, y toda la maquinaria que hay detrás, que imagino que será compleja y llegará muy alto para que los cristianos en regiones sufran persecución, sufran muerte? Bueno, daría para unos cuantos programas y seguramente no sería yo la persona, haría falta, igual se podría plantear como un experto en geopolítica, porque es verdad que lo que hay detrás de muchos conflictos es muy complicado y llega como muy lejos y muy alto, ¿no? Y eso se ha visto en el apoyo de algunas potencias al Estado Islámico, con la guerra que empezó en Siria y en Irak. Y bueno, hablando de las causas, pues una de ellas es el yihadismo, es ese Islam radical. Por ejemplo, seguimos hablando del Estado Islámico, porque el Estado Islámico, que en un primer momento era el Estado Islámico de Siria e Irak, pues ahora mismo hay guerrillas yihadistas, hay grupos terroristas en distintos países, en Nigeria, en Filipinas, pero incluso en distintos continentes que se unen al Estado Islámico. Digamos que el objetivo es tener un califato transcontinental, ya no un país, una región donde haya un califa, no, es algo ya que se quiere implantar a nivel de transcontinental, de varios continentes. Luego, otra causa de persecución son los gobiernos totalitarios, hablamos especialmente de gobiernos comunistas como Vietnam, como China, y aquí ha habido algo que digamos, en el agravamiento de la persecución, porque también se ha agravado, por ejemplo, en China la persecución, cómo las nuevas tecnologías ayudan a la persecución. En China hay más de 600 millones de cámaras de reconocimiento facial en las calles. Entonces, todos los movimientos de los ciudadanos están registrados en una enorme base de datos. Esto que parece una película afecta en lo cotidiano a los chinos, porque esto se traduce en un sistema, digamos, como si fuera de puntos, ¿eh? Dime con quién andas y te diré quién eres, a dónde vas, qué compras, si frecuentas la iglesia, cuánto frecuentas la iglesia, si frecuentas una iglesia de esta confesión, de esta otra, una iglesia de la asociación patriótica, que más o menos está controlada, una iglesia clandestina, todo eso está absolutamente controlado. Entonces, esa es una novedad en lo malo, en los gobiernos totalitarios que están utilizando esta tecnología que hasta hace muy poco era ciencia ficción para nosotros, pues está sirviendo para esto. Y luego también se han agravado los nacionalismos religiosos, esto es más el mundo budista, hinduista, como en India, donde cada vez se aprueban más leyes anticonversión y hay un ambiente, digamos, de mayor violencia también contra los cristianos. Claro, la siguiente pregunta es clarísima. ¿Hay solución? Y si la hay, ¿cuál es? ¿O por dónde se encamina esto? Es verdad que, bueno, igual me puedes contestar a la teológica, decir, la Iglesia va a ser perseguida hasta el final de los tiempos, porque así está revelado en el Evangelio. Pero bueno, estos grandes problemas. Bueno, pues la solución, ahí hay una frase que me encanta, que me la transmitieron de un obispo etíope, volvemos a África, este continente tan castigado en muchos sentidos, porque también la Iglesia necesitada en su mayor parte está en África, al tiempo que las mayores vocaciones y ¿no? Uno de cada 5 católicos del mundo está en África. Pues este obispo africano dijo, la única solución es Jesucristo.
¿Y por qué la única solución es Jesucristo? Porque en Jesucristo somos hijos de un mismo Padre. Entonces digamos que se borran, imagina África con esos conflictos étnicos tan tremendos, con esos enfrentamientos. Bueno, pues somos hermanos, más allá de las clases sociales, de la etnia, de la religión, o sea, somos hijos de un mismo Padre. Por eso es tan importante conocer a Jesucristo, es tan importante, sigue siéndolo, el bautismo, el sentido más genuino de la misión. Y en Jesucristo, esto se veía en el reportaje que habéis puesto de Burkina Faso, existe el perdón. Nos transmiten muchos cristianos de África, que hay musulmanes que dicen, lo de los cristianos es la religión del perdón. Esto que a nosotros nos parece tan natural, porque nuestra civilización occidental es cristiana, es hija del cristianismo, y a nosotros hay cosas que nos parecen cotidianas y normales y no pensamos de dónde vienen. Una de ellas es el perdón. Y para poder sanar esas heridas, esto que decía este sacerdote, han podido matar a tu padre delante de ti, han podido, no sé, destrozarte la casa, quemarte el negocio, te has quedado sin nada, estás en un campo de refugiados. Qué importante es perdonar para poder sanar eso y que no vuelva otra escala de violencia, otra venganza. Entonces, o sea, lo esencial, la salvación está en Jesucristo, en este niño que se nos ha dado, ¿no?, en esta palabra de Dios a la que seguimos dándole la espalda. Está ahí la solución, no hay otra. Ahí está nuestra solución y nuestra esperanza. Muy bien, pues nuestra solución es Jesucristo, y como tal vamos a ver este vídeo del tiempo de Navidad que nos sigue profundizando en el misterio del nacimiento del Señor que celebramos en esta Navidad. Cuando los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y comprobemos este mensaje que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Domingo segundo del tiempo de Navidad, seguimos profundizando en este misterio del nacimiento del Señor, y hoy hablando con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada de los cristianos perseguidos, de los cuales, y menos en Navidad, no nos olvidamos. Ya comenzó la persecución, ¿verdad, María?, de los santos inocentes, sí, y ya desde el principio pues está inscrita, ¿no? Ayuda a la Iglesia Necesitada hace una campaña importante en estas fechas de navideñas. ¿Cuál es este año? Cuéntanos un poco. Bueno, este año la campaña tiene como lema es que haya sitio en tu posada. Con esta campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada vuelve como a mostrar su labor pastoral, que es lo que diferencia igual a esta fundación de otras organizaciones, en el apoyo a medios de transporte para esos sacerdotes que tienen pues a veces una parroquia, son unos territorios enormes, que pueden necesitar un jeep porque no hay buenas carreteras, pueden necesitar un burro, también se compran burros para algunos sacerdotes, por ejemplo en los Andes, donde no pueden llegar ni siquiera con un jeep. Es reconstrucción de templos. Cuando, por ejemplo, esto en el terremoto de Haití, el anterior, porque si recordamos en agosto pasado hubo un terremoto terrible otra vez, decían, ¿quién va a reconstruir las iglesias? ¿Quién va a reconstruir los monasterios, los conventos? ¿No? Hay mucha ayuda humanitaria, pero hace falta ese templo en el que los cristianos se reúnen, en el que se celebra la Santa Misa, en el que está presente el sacerdote, el rostro de Dios, ese rostro de la esperanza. Entonces, todos estos frentes de acción, apoyo a sacerdotes, a seminaristas, a catequistas, la Biblia del Niño, pues todo esto está integrado de nuevo en esta campaña que dice que haya sitio en tu posada, que es decir, pues acordémonos de los que están sufriendo, de los que no tienen, miremos el sufrimiento del otro,
¿no? Que en este tiempo de pandemia en el que estamos tan metidos en nuestro sufrimiento, en nuestros problemas, ¿qué vacunas han llegado a África? Claro, tenemos países con un 2, un 4% de vacunación, ¿no? Y aquí estamos hablando de, bueno, pues miremos al otro, veamos qué necesita y pensemos también que no solo de pan vive el hombre, que Cristo ha venido a salvarnos y que hay que conocer a Jesucristo, ¿no? Efectivamente. Bueno, me has traído para mi parroquia boletines. Sí. Hay que dar información a la gente Sí. que conozca. Ayuda a la Iglesia Necesitada edita este boletín sencillo, pero muy, Sí. bueno, muy ilustrativo de cómo está la realidad de la persecución religiosa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco y, bueno, y también para poder adquirirlo. Sí, a ver, el boletín, bueno, en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es lo más fácil para darse de alta para recibir el boletín. Y digo para darse alta para recibir el boletín, no estoy hablando de entonces te haces socio de Ayuda a la Iglesia Necesitada, viene la cuota, eso cada cual verá conforme a sus posibilidades, pero le damos mucha importancia al boletín, desde los inicios de Ayuda a la Iglesia Necesitada con el padre Berenfried, que tenía una pluma preciosa y escribía en ese boletín. Bueno, pues siempre hay detrás de cada campaña hay un boletín, por ejemplo, pues la libertad religiosa, son pequeños resúmenes, ya veis que el libro, el estudio de la libertad religiosa, claro, están los 190 países del mundo, pues la libertad religiosa se resume en un boletín. Lo que os contaba de África fue la campaña anterior que se llamaba Me duele África y nos llamaba pues eso a observar, a querer, a conocer a nuestros hermanos perseguidos. No podemos amar lo que no conocemos, no podemos rezar, ¿no? Por quienes siempre nos sale más rezar, por los cercanos. Bueno, pues que se nos hagan cercanos estos cristianos perseguidos, que además necesitan lo material, necesitan esa reconstrucción del templo, esa radio para poder transmitir la catequesis o la misa del domingo. Pero cuando están muy perseguidos, cuando la persecución es de sangre, cuando se está asesinando a su familia, cuando se les está haciendo huir de sus casas, lo que piden es oración. Rezad por nosotros, porque en esos momentos, creo que nosotros lo vivimos en nuestros pequeños sufrimientos, la gracia de Dios es lo que nos mantiene vivos y con fuerza. Rezad por nosotros. Y bueno, y este ya es el último boletín, el que os contaba, el de que haya sitio en tu posada, ¿no? Apoyar a esa iglesia necesitada, que es el rostro de Dios, pues allí donde las personas necesitan esa esperanza, que también la necesitamos nosotros. Que también necesitamos. María, antes de terminar, una palabra a los cristianos de Navarra, que a veces, bueno, pues hay mucha demanda, en fin, la situación pastoral, bueno, como ejemplo los cristianos perseguidos, una palabra para los, cómo tenemos que entender, según también el lenguaje de Dios, para nuestra Iglesia de Navarra, la persecución en el mundo. Yo creo que el mensaje o el ejemplo de la Iglesia perseguida es una esperanza para la Iglesia navarra concretamente, no solo para los laicos. Vivimos una falta de vocaciones, vivimos sacerdotes que están agobiados porque tienen muchos pueblos. Vamos a mirarnos en esa iglesia que sufre, en esa iglesia que con la gracia de Dios, que también está para nosotros, lo suple en todo. Esa iglesia que va con un burrito una vez al mes a comunidades lejanas, bueno, pues, o sea, que todo eso nos llene de esperanza. Miremos mucho al otro. O sea, dejémonos de este ombligo nuestro, que es como inconmensurable, el ombligo de Occidente, que, a ver, el sufrimiento está también aquí, las necesidades están también aquí, pues miremos alrededor, demos gracias a Dios. Los que estamos participando, viendo este programa, creo que mayoritariamente podemos decir que tenemos fe, y eso es un regalo, el mayor regalo que podemos tener, el que hay que pedir al niño y a los reyes. ¿Has visto la iniciativa de la diócesis de Alcalá? Sí, sí. Qué bonita, ¿no? Sí, que podemos escribir esa carta a los reyes, lo que solo Dios puede dar. Pues solo Dios nos puede dar esperanza, solo Dios nos puede dar la fe, y miremos como iglesia, a la Iglesia universal, a su sufrimiento, y cómo Dios actúa de verdad en esa iglesia. Pues muchas gracias, María. Tendrás aquí la silla disponible para que nos sigas contando cómo van la terrible persecución de los cristianos. Muchas gracias y feliz año. Igualmente. Pues nada más, hemos arrancado el mes de enero y el año 2022. Que verdaderamente se derrame el Señor en gracias y en bendiciones para todos. Una vez más, feliz año y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, y feliz fiesta de Reyes para todos.